En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, doctor Jorge Enrique Bedoya, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días, saludo especial. Siempre ha sido difícil la vida del campesino. El campo, y sobre todo en estos territorios nuestros, es un escenario muy difícil para las hazañas de la inversión y de la producción. Pero ahora, con las amenazas de la ministra, parece que las cosas se vuelven mucho peores. ¿Qué seguridad para el campo? ¿Qué tranquilidad cuando puede haber expropiación express porque le da la gana al funcionario de turno? Pero, doctor Bedoya, ¿cuál es su parecer y el de los agricultores de Colombia sobre estas amenazas contra la propiedad privada en nuestro campo? Mira, doctor Fernando, nosotros el día lunes tuvimos reunión de nuestra junta directiva con la señora ministra de Agricultura y allí le transmitimos las preocupaciones que existen en torno a tres cosas. Perdón, lo primero, lo que fue el desarrollo del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, donde el Congreso de la República aprobó con algo que presentó el Gobierno Nacional, el haberle quitado a algunos procesos agrarios la fase judicial. Usted bien sabe, y tal vez para sus oyentes, que dentro de los procesos agrarios que vienen desde la ley 160 del 94, algunos desde la ley 200 del 36, usted tiene temas como la expropiación, la clarificación de la propiedad, el deslinde, la misma recuperación de baldíos y la extinción del dominio. Todos esos procesos en el decreto ley 902 del 2017, que fue el decreto ley del acuerdo 1, del punto 1 del acuerdo de paz con las FARC, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. En ese decreto ley se dictaminó que esos procesos deberían tener una fase judicial. ¿Qué es esto? Simplemente que la autoridad administrativa es la que de alguna manera investiga y vamos a decir acusa, pero eran los jueces de la República los que tomaban ya las decisiones de fondo. Entonces, en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno lo que hizo fue quitarle prácticamente a todos, salvo la expropiación, la fase judicial. Y eso, frente a algo que usted mencionaba en la introducción, es la preocupación sobre la seguridad jurídica, porque que los procesos agrarios ahora no tengan, o todos menos la expropiación, no tengan fase judicial, en nuestra opinión jurídica es un retroceso en materia de garantías al debido proceso. Y ahí es donde nace la preocupación del primer borrador de decreto, que es el que reglamenta en particular el tema de la extinción del derecho de dominio. ¿Por qué? Y pongámoslo en términos muy concretos. Pues la función social de la propiedad es la tierra productiva o que usted tenga que explotar la tierra, y la función ecológica es que usted no esté incumpliendo las normas ambientales. Si a un productor le van a hacer un proceso de extinción del derecho de dominio, pues tiene dos posibilidades: o que el que lo acusa, que en este caso será la Agencia Nacional de Tierras, tenga razón, o que el productor sea el que tenga la razón. Y el hecho de no tener fase judicial y que sea la misma Agencia Nacional de Tierras la que abra la investigación y la que defina si le quitan o no la tierra, pues evidentemente eso es un retroceso en materia de garantías. Esto nada tiene que ver con que si el propietario tiene rabo de paja, pues claramente tiene que sufrir la sanción, pero que lo venzan en un proceso que cuente con todas las garantías. Y eso, pues por supuesto, como usted entenderá, usted que sí es abogado y es muy buen abogado, eso es lo que desafortunadamente ha generado pues mucha preocupación, y no porque la gente tenga rabo de paja necesariamente, sino porque aquí lo que tiene que haber es un debido proceso. Y claro, el gobierno nacional expide unas resoluciones que tienen que ver con estas, lo que han llamado las áreas de producción de alimentos o las zonas de producción de alimentos. Eh, y en el decreto están tratando de incorporar que si usted está incumpliendo las zonas de producción de alimentos, le pueden abrir un proceso de extinción de dominio. Eso no se puede hacer por decreto, eso tendría que hacerse por ley. De tal suerte que, entendiendo que es un tema muy jurídico,
pues evidentemente eso genera preocupaciones. Y la otra preocupación que hay es que a propósito del borrador de decreto que el gobierno pone a consulta para el tema de lo que ha llamado las movilizaciones de apoyo a la reforma agraria, es un decreto que tiene 5 artículos, pues resulta extraño que un gobierno, por la vía de un decreto, inste a la población a defender la reforma agraria. Y no porque no la defiendan, pues porque que la quiera defender, perfecto. Pues de hecho nosotros apoyamos que los productores o los campesinos que no tienen tierra, pues claro que se les dé tierra. Pero es muy extraño que un gobierno por vía de un decreto haga eso y que adicionalmente en el artículo 5 ponga prácticamente a todo el Estado a participar de esos procesos por la vía de la ejecución presupuestal. Y con tanta plata que hace falta en el campo para carreteras, para conectividad digital y demás, pues pensar en que se van a hacer el uso de recursos públicos para este tipo de manifestaciones, independientemente que los otros artículos crea unos comités que hacen todo el sentido para que la gente en los municipios entienda y obviamente también haga parte de las veedurías, pues eso no deja de ser extraño. ¿Y qué ocurrió? Sale el decreto a consulta, el gobierno pues obviamente trata de invitar a la gente a que defienda la reforma agraria, como lo hace cualquier gobierno, eso para mí no es extraño, pero ocurrieron al menos 3 hechos que son preocupantes. El día de ayer, en una de las vías principales en el municipio de Yotoco, en el Valle del Cauca, salieron unos manifestantes y bloquearon la carretera, que es una arteria donde se moviliza mucha de la carga agropecuaria y de exportaciones de nuestro país y los insumos. Y la misma alcaldía de Yotoco sacó un comunicado de prensa donde aclaraba que los manifestantes estaban bloqueando la carretera porque querían que les cumplieran la reforma agraria. Y también se presentaron, al menos en 2 oportunidades, invasiones a tierras. Entonces, ¿qué le dice la Junta Directiva de la SAC a la ministra? Ojo, ministra, porque, perdón, a usted lo que no le puede ocurrir o al gobierno es lo que le ocurrió a la ministra Cecilia López en su momento, que cuando anunciaron la reforma agraria, la gente, no toda, pero claramente es con un solo hecho que ocurre lo suficientemente grave, y ustedes recordarán que se empezaron a generar invasiones de tierra al punto que le tocó a la vicepresidenta Francia Márquez, al ministro entonces del Interior Alfonso Prada, al ministro de Defensa Iván Velázquez, a la ministra de Agricultura Cecilia López y al director de la Unidad de Restitución de Tierras, hacer una rueda de prensa para decirle a la gente, oiga, esto no es invadiendo tierras. Entonces, evidentemente eso genera preocupaciones y pues ya existen los mecanismos para que la gente se organice. La ministra obviamente en la Junta Directiva explica la razonabilidad que tiene detrás de la intención de sus decretos y tenemos el acuerdo de que se va a hacer una reunión exclusivamente con los gremios, obviamente tanto COPEGAN y otros gremios del país, para analizar esas discrepancias que tenemos desde el punto de vista jurídico, en particular y por el impacto que eso puede generar, obviamente, el borrador del decreto que regula el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Escúcheme que me haya extendido, pero quería darle a usted y a su audiencia la película completa de las preocupaciones y un poco el contexto en el cual tuvimos la conversación con la ministra de Agricultura. Nos la ha dado completa y se la agradecemos mucho, doctor Bedoya. Tenemos muy cerca el ejemplo de lo que pasa cuando se le quita al campo el interés y el entusiasmo por la inversión, cuando se le quita la seguridad jurídica al campesino, al propietario de la tierra. Ese caso es el de Venezuela. 8 millones de venezolanos han tenido que salir a buscar un plato de comida en alguna parte porque arruinaron el campo venezolano. Y en Colombia hay por lo menos 3 millones de venezolanos que tuvieron que salir de allá a buscar un plato de comida. No tenemos el ejemplo demasiado cercano de lo que puede pasar cuando al propietario de las tierras se le quita la seguridad jurídica y con ella el ánimo de inversión y a los inversionistas y a los prestamistas el ánimo de prestar dinero a una actividad tan duramente amenazada. ¿No tenemos un ejemplo muy cercano? Claro, y mire que por eso desde el año 2017 que la Junta Directiva de la SAC me escogió como su vocero, nosotros venimos reclamando de todos los gobiernos, del de Santos, del de Duque y ahora el del presidente Petro, seguridad jurídica.
De hecho, cuando se expide el decreto ley 902 del 2017, en su momento se construyó con el entonces ministro de Agricultura Aurelio Ragori, el gobierno del presidente Santos, lo que se conoció como la ley de tierras. Ley, borrador de proyecto de ley, obviamente, que el gobierno dejó radicado en el Congreso de la República antes de terminar y que la administración del expresidente Iván Duque nunca lo tramitó. Y ese proyecto de ley, doctor Londoño, lo que generaba era precisamente mejores condiciones en materia de seguridad jurídica, porque inclusive le daba mucha claridad a conceptos como la expropiación y la extinción del derecho de dominio. Pues nunca pensando en esto que esas iniciativas que ha traído el gobierno y que el Congreso la aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero definitivamente usted con seguridad jurídica puede lograr ambos propósitos. Uno, pues buscar la tierra, comprar la tierra y entregarla a quien no la tiene. Dos, claro, abrir procesos agrarios, porque es que, mire, el que se apropie de un baldío, pues claramente se le tiene que quitar y lo tienen que castigar, o el que no esté cumpliendo la función social de la propiedad también, pero es que hay una condición en eso que se llama la fuerza mayor, porque usted puede tener un pedazo de tierra y se quebró, o tiene problemas de salud, o simplemente el clima lo fregó. Entonces, esas consideraciones que tienen que ser objetivas y demostrables, pues hacen parte de las precisiones que requieren ese tipo de reglamentaciones para que haya seguridad jurídica para las partes, para el que investiga, que es la Agencia Nacional de Tierras, y el que le abren un proceso, que es un propietario. Ah, que lo vencieron en un proceso con garantías judiciales, pues también. Algunos funcionarios del gobierno dicen, no, pero es que es carreta porque es que sí hay etapa judicial. Pero lo que hay que tener presente es lo siguiente. En el mismo artículo 61 de hecho en el numeral 6 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en ese artículo 61, se establece que la extinción del dominio solo será de conocimiento de la Agencia de Tierras. Pero la participación de los jueces, se aclara que en ese mismo artículo se dice que la persona puede acudir a un juez, pero después de que la agencia ya decidió extinguirle el dominio, es decir, cuando materialmente ya le han quitado la tierra. Y fuera de eso, dice que la misma agencia puede seguir usando los predios, aunque en esas demandas se le ordene por un juez la suspensión provisional de los efectos mientras toma la decisión final. Pues no es la decisión del juez durante el proceso. Cuando ya le quitan la tierra, es que usted puede ir al juez. Pero en el proceso, que es cuando le investigan en un proceso agrario, los que le mencioné, pues ahí es donde quedamos o quedan los productores o los propietarios con inseguridad jurídica, porque pues es que es lo lógico, y usted que es abogado y fue ministro de Justicia, pues creo que podrá decírselo a su propia audiencia, pues sí, una cosa es que usted lo acusen o lo investiguen, la autoridad administrativa, pero pues quien se lo debe resolver es un juez, como ocurre en el caso de que la fiscalía es el ente acusador y los jueces son los que deciden. Entonces, esa seguridad jurídica le sirve al gobierno, esa seguridad jurídica le debe servir a los propietarios, y eso no va en contravía de la misma reforma agraria, porque seguramente habrá gente que dice, ah, no, es que entonces se opone a la reforma agraria. Para nada, pero hágala con las condiciones que requiere. Entonces, también dirá algunas personas, no, pero es que eso hace más lentos los procesos y entonces aquí nunca va a haber reforma agraria. Pues con toda la plata que tienen, pueden fortalecer los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierra que hagan estos procesos, y como también se creó la jurisdicción agraria, pues es un tema de darle más jueces. Pero ¿por qué por la vía de vulnerar el debido proceso? Entonces es que eso va a terminar siendo más expedito. Insisto, aquí nadie está en contra, por el contrario, claro que se apoya la posibilidad de que la gente tenga tierra. Como lo hemos dicho también, solo con tierra no resuelve el problema. A la ministra el lunes le dijimos, ministra, aquí cuente con todo el conocimiento que tienen 22 sectores de la producción. ¿Para qué? Para que la tierra vaya a la mano de asistencia técnica. Porque es que aquí los de Fedepapa saben cómo los productores de papa deben ser rentables. Los señores de Fedepanela también saben cómo es que los productores sean rentables, y ese conocimiento se tiene. Pero garanticen que hay una seguridad jurídica en los procesos que vaya a iniciar la agencia, que son distintos a los procesos naturales que tienen con Fedegan en materia de compra de tierras. Yo sé que es un poco complejo y denso, pero que hacemos el esfuerzo de socializar de la manera más simple
porque esto sí vulnera la seguridad jurídica. Eso es una discusión netamente jurídica, no es política, es de política pública, sí, pero es jurídica. Y cómo el gobierno tiene en sus manos el ajustar esto. ¿Todo de dónde nace? Desafortunadamente, del artículo 61 que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo, que usted sabe que ha sido demandado en la Corte Constitucional, y que cambia y echa para atrás, imagínense, algo que hace parte del corazón del acuerdo que firmó el gobierno Santos con las FARC en el punto 1, que es la reforma agraria. Y este mismo gobierno ha dicho que quieren cumplir la reforma agraria, y mire que entonces van y le quitan eso al artículo 61. En el artículo 61 le quitan un aspecto fundamental que son garantías de un debido proceso al decreto ley, 902 del 2017. Bueno, nos devora el tiempo, pero tenemos el suficiente, 1 minuto, para que usted nos diga qué pasó finalmente con la ministra. ¿La convencieron o la ministra no se deja convencer? No, mire, la ministra, yo la conozco desde que yo fui viceministro de Defensa con Juan Carlos Pinzón de ministro, y ella era su gerente del INCODER. Y obviamente es una persona que tiene unas convicciones muy claras, una ideología muy clara, y eso pues es totalmente respetable, ni más faltaba. Se hizo un acuerdo. Un primer acuerdo es, vamos a hacer una reunión jurídica para mirar todos estos temas, y ella le manifestó a mi junta: yo tengo toda la intención de buscar consensos, y si hay que cambiar cosas, se cambian. Pero usted sabe que en el mundo de los abogados, eso ya cuando uno se sienta a esa conversación, insisto, yo no soy abogado, ya otra es la conversación. Entonces, hay un primer acuerdo en ese sentido. Ella lo dijo, hay que buscar un acuerdo en materia del sector agropecuario, para eso estamos aquí sentados. Fue lo mismo que dijo allá cuando se sentó en la Comisión de Paz del Consejo de Comercio de la República con José Félix Laforí. Y bueno, pues ya amanecerá y veremos. Ella entiendo que sale de viaje para el país esta semana, pero pues ya están las cartas puestas sobre la mesa, la opción de discutirlas y de conversar. Y pues por supuesto, ella es la ministra de Agricultura de todos, no solamente a quienes quiere beneficiar con la reforma agraria, sino de los que están produciendo la comida. Y ese fue un mensaje muy claro: mire, para los afiliados de la SAC, yo necesito es por el contrario que se siga produciendo la comida, y ayuden con las cosas que ya ofrecieron. Pero pues el punto crítico, como ha sido claro en la opinión pública, es esta discusión jurídica. Bueno, y a todas estas el dólar para abajo, y entonces menos entusiasmo por las exportaciones y mayores posibilidades de que nos sigan inundando con productos agrícolas que vienen del exterior muy baratos por el dólar barato, motivo la cocaína. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. A usted muchas gracias por la invitación, como siempre, doctor Londoño, un saludo muy especial. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, estaba con nosotros. El final de esta discusión es muy sencillo. ¿Tendremos o no tendremos comida? Así de fácil, así de sencillo. Hay estímulo para que el campesino invierta, para que el campesino